Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos puntuales hoy, 9:30 de la noche aquí en Buenos Aires, para compartir una vez más la buena lectura. Estamos con un autor que es la primera vez que desde que empezamos la lectura que lo estamos tocando, que es Juan Mateos, español también, biblista, teólogo, y el libro que estoy compartiendo con ustedes se llama La Utopía de Jesús. Yo sé que cuando les muestro igual ustedes lo ven al revés, porque estoy transmitiendo con cámara de selfie que lo muestra al revés, por eso las letras. Pero bueno, el libro igualmente es un tic que tengo de mostrárselos, aunque las letras estén invertidas. Estamos leyendo La Utopía de Jesús, así se llama el libro. No lo estamos leyendo completo, aclaro de vuelta, por si alguno se está sumando. Voy tomando cachitos que me parecen, incluso no son tan complejos, porque es un libro que en realidad está dos conferencias de estudio transformadas en libro. Entonces, no es como para leer así rápido en 10 o 20 minutos por internet. Entonces, estoy tomando cosas que, repito, sí me parecen muy interesantes, que nos aportan sobre todo para recordar o conocer mejor a Jesús y su propuesta, que es la finalidad de seguir a Jesús, es poder vivir lo que Él nos propuso. Entonces, si no lo conocemos cada vez más y mejor, si no invertimos nuestro tiempo en leer, en estudiar, en escuchar cosas que nos ayuden a conocerlo de verdad, si no hacemos eso, después terminamos tapando nuestra sed espiritual con cositas, con novenas, con cadenas, con miedo, que no nos sirven mucho y tampoco nos iluminan ni nos ayudan a desarrollar la capacidad intelectual y espiritual que sí tenemos. Así que estamos haciendo en esta semana de lectura, de buena lectura, el esfuerzo de meternos a un libro que es más de estudio, que es simplemente de narraciones como hemos tenido hasta ahora. ¿Qué voy a leer hoy? Hoy voy a leer dos partes distintas. Como el libro se llama La Utopía de Jesús y principalmente el objetivo es que conozcamos cuál era la propuesta de Jesús, utópica podemos decir, fuera de nuestro alcance, pero que sin embargo motiva, la propuesta de Jesús, la utopía de Jesús era el reino de Dios, que este mundo se parezca cada vez más a lo que Dios soñó. Había en tiempos de Jesús otros movimientos sociales, políticos, culturales que también tenían alguna utopía. Ellos soñaban con el reino de Dios, pero de otra manera, con otra metodología. Te voy a leer primero la utopía de los fariseos. Los fariseos eran un grupo político que tenía influencia en la sociedad, con los que Jesús se va a pelear un montón de veces. Uno de los únicos o casi únicos momentos que vemos a un Jesús que se enoja y que discute y que agrede es a los fariseos. Entonces vamos a leer cuál era la mirada, la utopía de los fariseos para luego ir a una conclusión de esta parte inicial del libro sobre la resurrección de Jesús. Comparto entonces de la utopía de Jesús de Juan Mateos a la lectura sobre los fariseos. Primero, este movimiento que tenían también cierta utopía, para luego saltearme algunas páginas para no ser tan denso, ir a la utopía, al éxito de la utopía de Jesús. ¿Sí? Así que bueno, por ahí vamos. Les pido, como siempre, el esfuerzo que puedan de la atención, saber que si algo nos queda complejo después se puede volver a escuchar para volver a meterle ahí neuronas y corazón y oído a lo que compartimos. Entonces, los fariseos del libro La Utopía de Jesús. De los movimientos que pueden llamarse utópicos, el primero y el más importante en aquel tiempo era el de los fariseos, caracterizados por la rigurosa observancia de la ley de Moisés. Ciertamente, anhelaban la llegada del reinado de Dios, pero consideraban que éste se produciría por exclusiva acción divina, acción de Dios. Su idea de la trascendencia divina, que excavaba un abismo entre Dios y el hombre, les impedía concebir que tocaba al hombre cooperar en la llegada del reino. Para ellos, la única tarea del hombre
era la minuciosa observancia de la ley, pensando que esto aceleraría la acción exclusivamente divina. Ante los acuciantes problemas sociales de su tiempo, no tenían propuesta de qué hacer. Solo recomendaban el estudio de la ley, la piedad individual y la absoluta sumisión a Dios. Este punto es interesante, que el autor nos presenta con claridad, porque los fariseos querían que Dios reinara, pero ellos creían que nosotros no podemos hacer nada para que Dios reine. Este es cuestión de Dios. Él va a venir a reinar. Lo único que podemos hacer nosotros es estudiar la ley y vivir la ley. Por eso se la pasaban mirando quién cumplía y quién no, y lo acusaban. En el fondo había una buena intención, el método es equivocadísimo. Puede caracterizarse esta tendencia con un espiritualismo devoto sin compromiso alguno con la realidad social. Aunque estaban en profundo desacuerdo con el sacerdocio dirigente, no habían roto con la institución religiosa. Asistían al templo y al culto. Concebían el reinado de Dios como una restauración purificadora de las instituciones tradicionales. Por otra parte, los fariseos, los letrados, formaban parte del Consejo Supremo o Sanedrín, y con ello participaban los fariseos del poder político y religioso. Santidad tenían, además, un enorme influjo sobre el pueblo, a los letrados como a maestros. ¿Por qué tenían fama de santidad? Porque ellos se habían encargado de hacer ver a la gente que santo era aquel que cumplía la ley. Ellos se dedicaban exclusivamente a cumplir la ley. No hacían otra cosa. Si alguien tenía hambre, ellos no. Si alguien estaba enfermo, ellos no resolvían nada. Lo sumo decían, estudia la ley, lee la ley, y se fijaban de que la gente la cumpliera. Eso era todo. En los evangelios, el enfrentamiento de Jesús con los fariseos y letrados es continuo. Jesús les echa en cara el ideal que se han propuesto, la perfecta observancia de la ley. Jesús les echa en cara esto, llevada con sus interpretaciones hasta el absurdo. Esta pretensión lo lleva al engreimiento y a buscar una fama de santidad que les permita dominar y explotar al pueblo. Por otra parte, desemboca en muchos casos en la hipocresía. También denuncia Jesús la falta de compromiso de los fariseos. Son ellos quienes filtran el mosquito y se tragan el camello, es decir, los que pagan religiosamente el diezmo del comino, pero se despreocupan de la justicia y del derecho. Desprecian al pueblo, que no conoce la ley ni puede dedicarse a una observancia tan absorbente. Pero además, Jesús denuncia que la ideología que ellos propugnan, centrando al hombre en complacer a Dios por la minucia continua, le quita toda libertad e iniciativa, reduciendo al ser humano a un estado de invalidez. Llevan al hombre a una invalidez humana por estar fijándose solo en la ley. Jesús denuncia esto. El ideal fariseo de un reino de Dios fundado en la perfecta observancia de la ley, impuesta por el Mesías maestro, ellos esperaban que así fuera, es el que Juan refuta en su evangelio en la escena con Nicodemo. Para Jesús, no es la imposición externa de normas la que construye una sociedad nueva, sino la existencia del hombre nuevo, pero que será movido por el Espíritu Santo. Entonces el contraste, para entender, creo que nos puede ayudar a comprender por qué Jesús se pelea tanto con los fariseos. Bueno, después el libro habla de los celotas, que eran guerrilleros, como Barrabás, habla también de otro grupo, los esenios, bueno, va hablando de distintos grupos y cómo cada uno de ellos esperaba el reino. Pero vamos a el éxito de la utopía que propone Jesús, que se cumplirá ¿cuándo? En la resurrección, victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús significa su victoria sobre la muerte. El término resurrección
pertenece a la tradición farisea y en el Evangelio de Marcos Jesús lo usa exclusivamente ante oyentes judíos. Para los hombres en general habla de salvar la vida, en el sentido de obtener una vida que supera a la muerte. El que pierda su vida por causa mía y por la buena noticia, ese la salvará, dirá Jesús en el Evangelio de Marcos. En el Nuevo Testamento el término resurrección se usa muchas veces con sentido polémico. De hecho, a los ojos de todos, la postura del muerto es horizontal, acostado. Y la resurrección significa levantarse de nuevo, indica la vuelta a la vida. Si Jesús fue condenado a muerte y ejecutado por los representantes del sistema religioso político judío, se dice que Dios lo resucitó de la muerte, para subrayar que Dios da la razón a Jesús en contra del sistema religioso que pretendía tener autoridad divina. Repito esto porque es importante. La sociedad, sobre todo los maestros, los fariseos, la autoridad, se siente en ese momento con que Dios nos respalda a nosotros y condenamos a Jesús. Que Jesús vuelva a la vida es la demostración de que Dios estaba con él, no con ellos. Dios respalda a Jesús. Resucitar es levantarse. O sea, Dios lo levanta de la muerte para decir, estoy con él y no con ustedes, con la autoridad que lo mató. A los ojos de Dios, el condenado es el inocente en este caso. Sus jueces son los culpables. No solo eso, con la resurrección, Dios invalida la sentencia de muerte y de ahí en adelante. Sin embargo, dejando aparte los primeros tiempos del cristianismo, una formulación teológica más apropiada de la resurrección es la vida que vence a la muerte. El fundamento de la vida que no muere está en la comunicación del Espíritu, fuerza de vida y amor de Dios mismo. Quien posee esa vida de calidad divina y practica el amor a los demás, no puede morir. Es más, para la muerte física no es más que un accidente inevitable, pero que no conlleva ninguna experiencia de destrucción. Dijo Jesús, les aseguro que quien cumpla mi mensaje no sabrá nunca lo que es morir. Esto parece ser entonces que quien cumple lo que Jesús enseñó, el amor al otro, ver al otro como hermano, estar lleno del Espíritu y amar y expresar amor en la solidaridad, la muerte sería solo como un paso que no le genera ningún tipo de destrucción ni de sufrimiento. Esta vida definitiva asegura el éxito de la utopía de Jesús, que no será vencida por la muerte, porque el poder de la muerte no podrá derrotarlo. Así se expone en el Evangelio de Juan, usando las categorías del Éxodo Liberación. Jesús contrapone el fracaso del antiguo Éxodo al éxito del nuevo. Les dice, sus padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Quien coma este pan vivirá para siempre. Según el proyecto de Jesús, la humanidad debe ir alcanzando el máximo de su desarrollo y su felicidad en la etapa histórica e ir pasando sucesivamente a la etapa final y definitiva del reino, que más allá de toda expectativa coronará los logros de la existencia terrena. Es decir, Jesús nos invita a mirar el acá. Si acá vamos desarrollándonos cada vez mejor como humanos, vamos desarrollando cada vez más nuestras capacidades, vamos acercándonos cada vez más a la felicidad, después llegaremos al reino definitivo en el cielo, pero ya acá lo estaremos saboreando. Conclusión. El Dios amor. La actividad y el mensaje de Jesús son la consecuencia de su experiencia de Dios como amor.
Es lo que expresa la denominación de el Padre, que designa al que por amor comunica a los hombres su propia vida. Si el Padre es amor sin límites al hombre, no puede tolerar que éste sufra, sea oprimido o se vea impedido de alcanzar la plenitud a la que está destinado. La realidad del Dios amor de la realidad del Dios amor se deriva su oposición a la injusticia, la actividad de Jesús en favor de los débiles e incluso su aceptación de la muerte con objeto de llevar a cabo su obra liberadora. Por eso, la actividad de Jesús se dirige particularmente a los más necesitados, a los marginados por motivos religiosos o sociales. Ella descubre las grandes esclavitudes que impiden el desarrollo del hombre y permiten su manipulación y explotación. Son las ideologías religiosas y nacionalistas las que favorecen la marginación e impiden el amor y la fraternidad universal. Pero al mismo tiempo, la experiencia del Dios amor impide cualquier actividad inspirada en el odio o que procure el daño de otros. De ahí la diferencia entre los episodios de liberación que aparecen en el Antiguo Testamento y la liberación que propone Jesús. Quien ama está dispuesto a dar la vida, no a quitarla, ni siquiera para salvar la propia. Bien, hasta acá la lectura de hoy. La actividad de Jesús se dirige particularmente a los más necesitados, a los marginados, a los que fueron dejados de lado por motivos religiosos o sociales. ¿Quiénes son hoy los marginados por motivos religiosos o por motivos sociales? Jesús estaría hoy, sin duda, aquí en carne y hueso, defendiendo a los que hoy son marginados por motivos religiosos, por motivos sociales, por motivos políticos. Estaría ahí Jesús, porque así lo hizo. Él experimenta a Dios como amor incondicional al ser humano. Entonces por eso Jesús, ¿qué tiene que hacer? Amar incondicionalmente al ser humano. Y nosotros, que queremos ser su iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Hay que revisar cosas, porque posiblemente haya algunas de las que por tradición hacemos que no corresponderían al Evangelio de Jesús. Es probable. Y esta pandemia es un tiempo propicio para pensar, para repensar si en la iglesia todo lo que hacemos es necesario, o si hay que quedarnos con lo más importante, con lo principal. No hay que tener miedo de hacerlo. Dios ilumina cuando buscamos la verdad, pero hay que ponerse a buscarla, no hay que tener miedo. Bueno, mañana, viernes, todavía un día más, voy a elegir alguna otra parte para compartir de este libro, La Utopía de Jesús. Espero que hayamos podido hacer lugar en nuestro corazón, en nuestra cabeza también, en nuestro intelecto, a estas cosas que autores, estudiosos como Juan Mateos nos acercan para también ayudarnos a creer mejor y a entender incluso mejor nuestra fe y nuestra religión. Que descansen, buenas noches, mañana volvemos a encontrarnos en la buena lectura.